fue un programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Este programa puede ser visto por toda la familia. Ingrumá TV, Severio Sucio. Un saludo cordial para todos los que nos ven en el día de hoy a través del canal, a través de los diferentes medios electrónicos. Damos comienzo nuevamente al programa Unidos por el Evangelio. Como sabemos, estamos tocando el tema de la autoridad de las Escrituras. Este es el tercer programa que hacemos referente a este libro. Hoy concluimos, ¿cierto?, ya esta serie de programas. Hubiéramos querido de pronto que profundizar un poco más, pero sabemos que el tiempo en televisión es corto. Hemos tocado el tema de por qué la Biblia es un libro único, el por qué la Escritura es un libro revelado por Dios, inspirado por Dios. Y el día de hoy vamos a abordar el tema de por qué la Biblia es un libro profético. Esta Escritura, el 30% de ella es profecía. La mayoría de esas profecías, cierto, hermanos, está cumplida ya. Nos queda de pronto algo referente al cumplimiento en su segunda venida, y nos da para pensar que si todas estas profecías se han cumplido, cierto, hasta el día de hoy, al pie de la letra, que ya vamos a abordar eso, se han cumplido con una exactitud impresionante, pues no tendríamos dudas, cierto, para creer que el resto de profecías que faltan por cumplirse no se cumplirían. Estamos seguros de que se van a cumplir, y de hecho vemos que el mundo se dirige hacia ese cumplimiento. Pedro nos decía, como leíamos en el programa pasado, que tenemos la palabra profética más segura, ¿cierto?, en la cual debemos estar atentos, ¿cierto?, como una antorcha que alumbra. Y en el día de hoy vamos a ver cómo un sinnúmero de profecías, son muchas, no alcanzaríamos en el programa de hoy, pero vamos a ver cómo un sinnúmero de profecías se cumplieron en Cristo, en el Mesías, y se cumplieron con una una veracidad totalmente impresionante. Vamos a ver con detalles su nacimiento, cómo fue su proceder en este mundo, cómo se profetizó, cómo iba a morir, y muchas más cosas que mis compañeros van a entrar a abordar, ¿cierto? Quisiera empezar leyendo un pasaje que se encuentra en Lucas, capítulo 24, versículo 25, y dice lo siguiente: Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Acá vemos cómo Jesús les dice insensatos, ¿cierto? Porque no se habían dado cuenta que todo este libro en su Antiguo Testamento hablaba era de él, profetizaba era de él, anunciaba era la muerte de él y todo lo que estaba aconteciendo. Y los llama insensatos porque no se habían podido dar cuenta de que era un libro profético a través de él. Y en el versículo 44 les dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él les dice, era necesario que todo eso aconteciera, estaba escrito ya, ¿cierto?, en la ley, en los salmos y en los profetas. Prácticamente todo el canon judío, todo el Tanaj profetizaba y se refería, ¿cierto?, al Mesías, a Jesucristo. Todo el centro de la profecía, todo el centro y lo más importante de este libro apunta hacia ¿qué? Hacia Cristo. Yo quiero pasarle a ver a mis compañeros de SED, de John, ¿qué nos puede decir acerca de estas profecías del Mesías? ¿Cómo sabemos y cómo podemos comprobar que este libro es verídico y que apuntaba a unas profecías tan exactas de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo? Buenos días, quisiera comentar un poco acerca de el texto de Mateo capítulo 2 versículo 1, acerca del nacimiento del Mesías, acerca de la matanza de los niños, acerca de quién eran realmente los magos que describen ahí en la escritura, y acerca de esa estrella, o sea, cómo fue que ellos llegaron realmente a encontrar al niño. Y es demasiado importante, entonces quisiera leer el texto. Tenemos como título de Mateo capítulo 2 versículo 1 la visita de los magos.
Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes, he aquí uno de los magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Versículo 6. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. 8. Y enviándolos a Belén dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y lo adore. Y habiendo oído el rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. 12. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Entonces, tengo varias preguntas que me harían el texto. ¿Quiénes eran los magos? En la tradición los conocemos como Baltasar, Melchor y Gaspar. Pero en el texto nunca dice cómo se llaman. En el texto ni siquiera aparece que eran tres. No, porque el texto dice que se turbó toda Jerusalén y se turbó aún Herodes por la presencia de esos magos. Entonces, en la tradición tenemos el 6 de enero, ¿es que es? Sí, el 6 de enero festejamos o festeja la gente lo que es Reyes Magos. Pero aquí tampoco la Biblia dice que eran reyes. Simplemente dicen que eran magos. Entonces, mira cómo uno puede distorsionar la escritura y sacar conceptos fuera de la escritura cuando la escritura es demasiado clara en varias cosas. Primero, o sea, sería muy importante saber quién realmente eran esos reyes magos, a qué vinieron, cuál era el propósito y por qué fueron guiados por esa estrella para adorar al Mesías. Entonces, en la historia podemos encontrar a través de historiadores como Josefo, Herodoto, historiadores del siglo I, del siglo II, donde podemos encontrar mucha información acerca de esos magos. Inclusive en la Biblia encontramos textos referentes a esos magos, en el caso de cuando Felipe predica en Samaria, que había un mago allí, Simón el mago, que está en Hechos capítulo 8, del versículo 26 en adelante, y lo encontramos en Hechos capítulo 13, donde encontramos a un mago llamado Bar Jesús. Entonces, esos magos eran sacerdotes del imperio persa y medo-persa, donde encontramos un registro bíblico acerca de eso. Lo encontramos en Daniel, cuando Daniel dice que fue nombrado por el rey de Babilonia como el jefe
por la sabiduría tan impresionante, porque él tenía mucha sabiduría al interpretar los sueños del rey. Entonces dice la Biblia que en el Daniel capítulo 5, versículo 11, entonces encontramos esta parte. Hay un hombre en tu reino, en quien está el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia, sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Y tu padre y el rey Nabucodonosor, tu padre el rey lo nombró jefe de los magos, de los encantadores, de los caldeos y de los adivinos. Entonces encontramos una referencia a esos magos en el imperio babilónico. Después del derrocamiento del rey Nabucodonosor, entonces vemos a Ciro, o sea, que fue derrocado por los medas y por los persas. Entonces, si esos sacerdotes, esos magos eran sacerdotes, ¿y qué hacían los sacerdotes? Estaban en las cortes reales. Y esos sacerdotes tenían una similitud a lo que hacían los levitas dentro del pueblo judío. O sea, ellos no tocaban cadáveres, ellos diferenciaban entre los animales inmundos y los animales que se podían comer. Ellos tenían afinidades y eran como un gobierno en los cuales ellos establecían por gobierno entonces esa clase de reyes. Entonces no eran cualquier clase de magos, eran hechiceros, pero lo bonito de ese texto es que estos magos fueron enseñados aún por el mismo Daniel, porque Daniel era el jefe de ellos. Daniel tuvo que ver mucho en ellos porque Daniel era un hombre muy consagrado. Recordemos que Daniel fue deportado a Babilonia más o menos en el 536. Daniel era un joven que no pasaba de 16, 17 años, era un adolescente, pero era un hombre que dice la Biblia que era un hombre 10 veces mejor que muchos. Y por eso aquí lo menciona que era el jefe de ellos. Daniel entendía totalmente la profecía, la comprendía muy bien. Entonces él no tuvo problema en enseñarle a todas esas personas, a todos sus magos, a todos los hechiceros acerca de la profecía. Entonces esas personas, había una profecía que ustedes las pueden buscar en sus hogares, que está en Números capítulo 24, versículo 17. Que habla sobre cuando Balaán quería maldecir al pueblo de Israel porque el rey Balac, o sea, le dio esa orden. Pero Dios, en su tercera profecía, entonces él dio esa profecía acerca de que la estrella de Jacob, y que ellos iban a seguir una estrella la cual los iba a llevar al Mesías. Entonces esa profecía ya estaba rondando en esos tiempos, y Daniel fue una persona que realmente, o sea, compartió mucho acerca de la profecía a esas personas. Entonces, esas personas magos eran sacerdotes, pero también eran astrólogos. Estudiaban también astronomía. Eran hechiceros, pero estas personas, vemos en el texto, que realmente tenían una claridad acerca de quién era verdaderamente el Mesías, tanto que le llevaron regalos, y lo adoraron. En ese tiempo los medopersas ya habían tenido guerras con el Imperio Romano. Por eso vemos la parte cuando el rey se espantó. O sea, no se espantó por la presencia de, como dicen muchas personas, de 3 reyes magos, no, porque no dicen que eran reyes, eran 3 magos, o sea que era una corte real. Y dicen los historiadores que fueron con un ejército. Por eso fue que él se espantó. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano estaba haciendo campañas en otros lugares y no tenía tantos hombres en ese momento. Entonces él se espantó al ver, y dice que toda Jerusalén se perturbó. Y eso me deja una gran enseñanza. Es que, como dice el texto de Juan, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero entonces las primeras personas que comenzaron a adorar al gobernante, al Mesías, al rey, fueron gentiles. Entonces Dios venía haciendo un trabajo en personas que ni siquiera, o sea, conocían a Dios, o sea, demostrando que muchas personas que ni siquiera, o sea, entendían el mensaje, o sea, fueron las primeras personas beneficiadas, ya que el pueblo comenzó, o sea, a desechar realmente a su rey.
Ellos tuvieron campañas en el año 50 antes de Cristo y en el año 40 antes de Cristo se enfrentaron. Era una superpotencia que estaba al lado del oeste. Entonces por eso es que la actitud de Herodes, tanto que les dijo a los escribas y los fariseos, o sea, que dónde iba a nacer ese niño. Y la escritura, o sea, ya estaba previniendo ese momento, o sea, ya estaba con anterioridad. En el profeta Miqueas, ¿cierto? Vemos esa profecía acerca del nacimiento del niño en Belén de Efrata, ¿cierto? Sí. Belén era un lugar insignificante. Sí, una veredita. Era como una vereda, un pueblito, un caserío, algo que ellos no valoraban demasiado. Entonces Dios utiliza algo que la gente no valora simplemente para sacar al gobernante del mundo. Ellos vinieron a adorarlo dicen los historiadores, con varios propósitos. Uno, porque lo reconocieron como un rey y sabían que simplemente todas las personas de Israel querían derrocar el imperio romano. Dos, y también tenía una función porque lo adoraron como un dios. Utiliza la palabra procuneos, que esa palabra solamente se aplica simplemente cuando yo voy a adorar una deidad. Se postraron ante la deidad, se postraron ante la divinidad, se postraron ante un dios. Ellos sabían lo que estaban haciendo, tanto que el rey lo que hizo fue que volvieran y le avisaran para que Herodes fuera a adorar al niño. Ahí la Biblia dice que él no quería adorar ningún niño. Él lo que pensaba era que en matar a los niños. Entonces ahí sugiere esa parte de que quiero culminar esta parte con la matanza de los niños, que está ahí más allácito en Jeremías capítulo 31 versículo 15. Entonces mira que estamos hablando de varias cosas. Antes de leer el texto, para culminar mi apreciación acerca de las profecías. Entonces recuerden que no eran 3 magos, no, la Biblia no dice, no eran reyes. Y realmente hay una historia demasiado interesante. Entonces leería Jeremías capítulo 31 versículo 15, cuando Jeremías muchos años atrás habla con anticipación, pero años de años, acerca de la matanza de esos niños. Así dice el Señor: oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, rehúsa ser consolada por sus hijos, ya que no existen. Entonces ahí vemos una profecía que se va a cumplir en Mateo capítulo 2, cuando habla de que Herodes, en su desespero, porque los magos realmente no fueron a avisarle dónde estaba el rey de Israel, él lo que hace es matar a todos los niños. Entonces vemos una precisión impresionante. Como decía Mario al principio, es imposible que un libro, o sea, muestre tanto, pero tanto detalle en las profecías. Y sabemos que son profecías, o sea, cumplidas en una cabalidad tan impresionante, o sea, palabras, gestos, ciudades, cosas que realmente ningún otro libro la tiene. Mario. Eso es correcto. Vemos de una manera impresionante, ¿cierto? Cómo con tantos años de anticipación, porque profecías de 40, de 130 años, de 3.000 y hasta de 4.000 años, ¿cierto?, sobre el Mesías, que se cumplieron de una manera impresionante, como decíamos, fue al pie de la letra, y los detalles fueron exactos, que ya enseguida vamos a ver otros detalles, no solo de la ciudad, ¿cierto?, donde nació, Belén Efrata, dice la profecía, pequeña, una ciudad pequeña. También anuncia otras cosas en cuanto al Mesías, pero me queda algo en la cabeza de lo que leímos ahora en el capítulo de Mateo, ¿cierto? Cuando estos magos, que en realidad, pues cierto, magos en esa época se refería más a unos sacerdotes, hechiceros, adivinos, y eran, cierto, eran personas muy reconocidas por su intelecto. De hecho se dedicaban mucho, cierto, a la astrología,
Entonces ellos conocían mucho, ¿cierto? El tema Inclusive venían de los zoroastras, Exacto. que simplemente Ciro, o sea, manejaba esa religión de los zoroastras, y ahí viene también parte de la nueva era y lo que conocemos ahora. Eran personas muy respetadas, eran personas que manejaban la astrología y por eso dicen que la guía por una estrella y todo eso, ellos se guiaron. Y lo que me quedó aquí, que me impresiona mucho, es que ellos dicen, cuando Herodes les pregunta, ¿cierto? ¿Cómo así? O en palabras, parafraseando un poquito, a quienes buscan, como que un rey. Él dice, no, es que esto está profetizado por los profetas, que un rey nacería. Y él les pregunta, ¿dónde? ¿Cierto? Y él dice, no, en Belén. Y el rey se asusta, no porque eran magos, ¿cierto? Como muchos nos enseñaron, sino que era el peligro de que un nuevo rey, y apoyado por un imperio, ¿cierto? Persa, babilónico, ellos veían la posibilidad de un derrocamiento, de un nuevo rey que podía amenazar el imperio romano. Y así vemos muchos detalles, ¿cierto?, que nos muestran con una pasmosidad impresionante cómo la profecía, cómo se cumplen en el Mesías y cómo de tanto tiempo antes se anunciaron las profecías que nos hablan acerca de este Mesías Salvador, esperado por Jerusalén, esperado por Israel, pero en realidad esperados por todas las naciones de la tierra, porque en realidad las profecías apuntaban a todas las naciones, sería un redentor de todas las naciones. La profecía en Abraham nos habla de que en su simiente serían benditas todas las naciones, no solo un pueblo. Eso es algo que más adelante estaremos hablando, claro. Y vamos a ver más detalles específicos de ese nacimiento, de ese acontecimiento que partió la historia de la humanidad en dos, ¿cierto? Hoy en día sabemos que está antes de Cristo y después de Cristo. Si estamos en el año 2018 es porque se empezó a contar desde un punto específico, un acontecimiento que partió la historia de la humanidad en dos. Y vamos a ver más detalles de cómo ese acontecimiento estuvo profetizado con tantos años de anticipación. ¿Qué nos podría aportar John Ríos al respecto en estos acontecimientos, en estas profecías que nos hablan del Mesías? Muchas gracias, Mario. Primero que todo, un saludo a toda la teleaudiencia, a los que nos ven por diferentes medios. Es un privilegio para mí estar aquí al lado de estos dos hombres estudiosos de la palabra y aprendiendo tanto también de ellos, de todo lo que las escrituras dicen, de la veracidad de las escrituras. Bueno, primeramente quisiera decir algo acerca de la profecía. Primeramente la palabra profecía, ¿qué significa profecía? Bueno, es un pronóstico, es una predicción que se cumple exactamente tal como fue pronosticada. Es decir, que tenemos en las profecías bíblicas predicciones del Mesías, incluso de 2000 años que se cumplieron exactamente en Cristo, profecías de 1000 años antes de Cristo, profecías de 450 años antes de Cristo y que se cumplieron exactas, y también incluso profecías que el mismo Jesús hizo y se cumplen exactamente al pie de la letra. Entonces tenemos también una esperanza maravillosa de que hay cientos de profecías también en las escrituras que se van a cumplir al pie de la letra. Eso es lo que esperamos también, porque tenemos esa certeza en la palabra de Dios. Ahora, acerca del cumplimiento de las profecías en Cristo, ¿qué podemos decir acerca de esto? Mario y yo nos hablaron claramente acerca de algunas de esas profecías, pero sé que hay personas que nos están viendo que tal vez están preguntando, bueno, pero eso pudo haber sido casualidad. Incluso hay escépticos que dicen que muchas de las profecías se cumplieron también en Kennedy, en King y en muchos otros hombres, y se cumplieron también estas profecías. Hay estudiosos en la ciencia y que hacen cálculos y dicen que la probabilidad, tomando solamente 8 profecías que se cumplieron en Cristo, que la probabilidad de que esto se cumpliera por casualidad es de 1 en 100.000 billones. Prácticamente imposible. Prácticamente algo imposible, ¿cierto? 1 en 100.000 billones son las probabilidades de que algo así se cumpla por casualidad. Cuenta solamente
8 profecías que las voy a mencionar rápidamente porque no habría tiempo para explicarlas detalladamente. Pero no solo eso, la Biblia muestra claramente por lo menos 30 profecías que se cumplen exacto, al pie de la letra en Cristo. Hay por lo menos 60 profecías más o menos directas que también se cumplen en Cristo, pero si tomamos referencias, figuras y profecías indirectas, tenemos más de 300. Entonces, si hablamos de 8, la probabilidad es que es casi imposible que se cumplan, pero si hablamos de 300, pues ya sería totalmente imposible. Pero yo quiero decirle, querido amigo, que en Cristo se cumplieron. Tales como el lugar de nacimiento. Es decir, hay algunas profecías que podemos decir que son, que la gente puede decir que fue casualidad. Pero hay profecías que se salen de las manos, están fuera del control humano, estaban fuera del control humano de Jesús, tales como su nacimiento. Ya John Bonnet nos hablaba acerca de esto, dónde iba a nacer el Mesías, había un lugar específico. José y María no estaban en Belén cuando ella estaba embarazada. Dios usó al emperador para que se promulgara un edicto, un censo, un empadronamiento. Tuvieron que ir a Belén. Se cumplió. El lugar de nacimiento del Mesías está fuera, se le salía de las manos. Es algo que no se puede manipular, el nacimiento. Hay algo también muy interesante, es que iban a nacer. ¿De qué manera iban a nacer? Y dice la Escritura, quisiera leer un verso en Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces es interesante que no solamente nos habla del lugar, sino que dice también cómo iban a ser. Iban a ser de una virgen. Eso no lo dice la palabra del Señor solamente en Mateo y en Lucas, sino que ya en tiempos del profeta Isaías, más de 500 años, ya Dios había hecho la predicción de que el Mesías, el Cristo, iba a venir de una virgen. Dice el pasaje: se halló que había concebido del Espíritu Santo. José no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mateo 1, 18, 24 y 25. Claramente vemos en el Nuevo Testamento que Jesús nació de una virgen, de una mujer que no había tenido relaciones, y fue concebido por el Espíritu Santo, el Mesías, el Cristo. Entonces eso no es algo nuevo, no es algo solamente del Nuevo Testamento, algo que fue accidental, sino que ya estaba profetizado. Otra es la traición, y no voy a leer los pasajes también por cuestión de tiempo, pero la traición de Judas también fue profetizada en el Antiguo Testamento, que el Mesías, que el Cristo iba a ser vendido traicionado por 30 monedas de plata. Eso está también profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Qué iban a hacer con esas 30 monedas? ¿Qué se iban a hacer con esas 30 monedas? Todo eso está profetizado en el Antiguo Testamento. La época del nacimiento. Hay un pasaje importante, Génesis 49:10. Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Primeramente dice que
la remoción del cetro o de la identidad de Judá, del reino, no iba a ser quitado hasta que viniera Silo. Los judíos siempre esperaban al Mesías con este nombre, como Silo. Dice que la supresión del poder judicial, el cetro de Judá no iba a ser quitado. Es decir, cuando el Mesías viniera, tenía que haber un templo en Judá. Tenía que haber un templo en Judá cuando el Mesías viniera. Vino el Mesías y en el año 70 después de Cristo fue quitado el templo en Jerusalén, fue destruida prácticamente la ciudad. Y también fue profetizado. Y todo esto fue profetizado y se cumplió todo al pie de la letra. Es decir, entonces tenemos más de 300 profecías, tenemos 8 que son el lugar del nacimiento, la época del nacimiento, la manera del nacimiento, la traición, la manera de morir, las reacciones de la gente, la mofa, todo lo que él padeció, el lanceamiento que fue traspasado su costado con una lanza y la sepultura. Por lo menos estas 8 profecías están fuera del control humano, no se pueden manipular y hay solo una probabilidad en 100.000 billones de que eso se cumpla por el azar, por solo casualidad. Pero nosotros, cierto, nosotros no creemos en el azar, obviamente, porque si no, no estaremos acá, no estaremos predicando este libro. Si pensáramos que fue por azar, pues nuestra fe sería vana, ¿cierto? Sabemos y somos conscientes y tenemos fe y también tenemos pruebas de que esto fue una verdad. El Mesías que vino y murió por nosotros fue una verdad, ¿cierto? Y vemos que son muchas las profecías que nos hablaban de su nacimiento virginal, del lugar donde iba a nacer, ¿cierto? De cómo iba a morir incluso. Hay profecía, por ejemplo, en Isaías 43 nos dice que iba a haber una persona que iba a preparar el camino del Mesías y se cumplió en Juan el Bautista. Y así podríamos seguir, ¿cierto? Y seguir hablando de muchas profecías que se cumplieron en el Mesías de una manera totalmente verídica, puntual, exacta. O sea, no cabe, como decíamos ahora, no cabe duda, porque fueron demasiadas las evidencias, ¿cierto? De su nacimiento, de su resurrección. Y desde que este libro empieza en Génesis, vemos que ya se empiezan a profetizar. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, vemos que ya se empieza a profetizar sobre que había un Redentor. Después de la caída de Adán y Eva, ¿cierto? Vemos que ya el Señor empieza a anunciar que iba a haber una disputa, una redención, que iba a haber una disputa entre el bien y el mal. Leamos en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía tiene innumerables, ¿cierto? Interpretaciones, pero pues la más aceptada es que se refiere, ¿cierto?, al Mesías, a Cristo mismo, por su nacimiento. Por eso dicen de la simiente de una mujer y la simiente de Satanás. Y vemos que Jesús, cuando vino, llamaba a los fariseos, que se hacían creer pues muy doctos y muy estudiosos y muy religiosos, les decía hijos del diablo. Les decía que eran hijos del diablo, ¿cierto? Porque ellos hacían las obras del diablo. Les decía: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo hacéis. Entonces vemos que ahí ya estaba reflejando una simiente que era de Satanás, unos hijos de Satanás, pero una simiente también que nacería una mujer, un redentor, que sería Cristo. Y dice que esta simiente de Satanás, o Satanás mismo, heriría, ¿cierto?, a la simiente de la mujer en el calcañar, o sea, en el talón, pero él la heriría en la cabeza. Esto se cumple, pues la mayoría de eruditos creen que se cumple, ¿cierto?, en la muerte de Cristo, cuando él lo hiere. Dicen muchos que se refiere a de pronto cuando alguien quiere impedir el camino de alguien, quiere tropezar, pues lo hiere, ¿cierto?, en el talón, que es el calcañar, en el talón, para que el Mesías cayera. Satanás seguramente pensó que le iba a derrotar, ¿cierto?, que le iba a derrotar apresándolo, con su muerte en la crucifixión. Pero vemos que Cristo, ¿cierto?, lo hirió en la cabeza. Prácticamente cuando en un pasaje se dice que se hirió en la cabeza, quiere decir que se tumbó, se le dio muerte, se derrocó un imperio
Por eso siempre dicen que cuando uno quiere tumbar algo, hay que tumbarlo por la cabeza, ¿cierto? Cuando muere un líder, se tumba todo el imperio que estaba bajo ese líder. Entonces vemos que se cumple esa profecía en la muerte y en la resurrección. Cuando el Señor Jesús dice, consumado es, eso fue un golpe certero a Satanás en la cabeza y su imperio fue derrocado. Quisiera, antes de continuar y de pasar, mirar en Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas... no, perdón, estoy equivocado. Es en Hebreos 2, capítulo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vemos que aquí se cumple cómo el imperio de la muerte fue derrotado, cómo esta profecía con tantos años, casi 4.500 años de anticipación, ya profetizaba que Satanás, el que tenía el imperio de la muerte, iba a ser derrotado, ¿cierto? Iba a ser herido en su cabeza, iba a ser derrotado, y el imperio de la muerte, el que lo tenía, que era Satanás, iba a ser derrocado. Y así podemos seguir analizando muchas profecías, ¿cierto? Que se fueron cumpliendo, y yo quisiera que nuestro compañero John nos agregara un poco más de esta veracidad, y de esta nitidez y profundidad y exactitud con que se cumplen las profecías en el Mesías. Sí, como el tiempo realmente es corto, pues finalizando, quisiera compartir algo acerca de la profecía, porque muchas personas no hacen la diferencia entre don de profecía y ministerio de profecía, que es una cosa, ¿cierto? Entonces la gente piensa que esas dos cosas son iguales, pero realmente son muy distintas. Tal vez hoy no explicaremos, pero les dejo la inquietud para que ustedes de pronto puedan mirar a través de la escritura, o sea, cuál es la gran diferencia, y en otro programa tal vez lo estaremos explicando. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque en el Antiguo Testamento hay textos como en Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 al 22, o sea, para darle, o sea, claridad acerca de la profecía. Dice que, pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le he mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Usted encuentra textos que la Biblia, o sea, asevera, o sea, que un profeta tenía que tener mucho cuidado de ir a profetizar cualquier cosa, porque si no, o sea, había pena de muerte sobre los profetas, porque una profecía puede descarriar aún el pueblo de Dios, a muchas personas que la escuchan. Pero nosotros vemos, o sea, como la profecía que citaba Mario de Génesis capítulo 3, versículo 15, que tuvo un cumplimiento en el nacimiento del Mesías, en la vida del Mesías y en la obra redentora del Mesías en su muerte, pero también un cumplimiento en su resurrección, porque vemos que él citó un texto de Hebreos capítulo 2, versículo 14, que simplemente él arrebató las llaves al que tenía las llaves de la muerte, y esto es Satanás. O sea, no solamente lo derrotó el pecado en la cruz, que es fundamental e importante, ¿cierto? Y con eso va claro que no es que no haya pecado, no, seguimos teniendo una naturaleza todavía que nos lleva a pecar, pero Dios derrotó el pecado para que el pecado no tenga poder sobre nosotros, para que el pecado no sea un monarca que nos pueda controlar. Y segundo, Él derrotó, o sea, la muerte, porque con su misma resurrección la derrotó. Todos tenemos que morir, claro, pero la muerte simplemente, la palabra muerte no es cesación de la vida, no, eso es una definición incorrecta. La palabra muerte simplemente es separación del cuerpo. Una persona se muere y simplemente se separa del cuerpo, o sea, no deja de existir. Entonces, para nosotros, aquellos que hemos sido redimidos y comprados con la sangre de Cristo, o sea, la muerte para nosotros es ganancia. Ya no es un asunto de que me preocupa, no, la muerte simplemente es una ganancia, porque Cristo simplemente arrebató las llaves al que tenía las llaves de la muerte. ¿Por qué? Porque simplemente cuando Él tentó a Adán y Eva, simplemente ellos lo que transfirieron fue que simplemente la muerte a todos los seres humanos. O sea, somos pecadores no porque pequemos, sino que somos pecadores por constitución, porque alguien pecó por nosotros, ¿cierto?
Él también derrotó, o sea, al mismo Satanás. Porque simplemente el uno lo hirió en el carcañal, pero el otro lo hirió en la cabeza. Le aplastó la cabeza a través de su propia simiente. Entonces vemos cómo fue derrotado. Satanás quiso realmente interferir en la obra redentora de Cristo y pensar que a través de la crucifixión, cuando nosotros vemos en las Escrituras, en Isaías capítulo 53, versículo 10, que el Padre simplemente, o sea, fue el que llevó a Cristo a la cruz de Calvario, porque ellos en la fundación del mundo ya estaba predestinado ese momento. Eso ya estaba dicho en las Escrituras, en el texto que él acabó de leer, en el pacto de redención. Entonces Satanás y todos los demonios sufrieron una derrota violenta en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque la Biblia lo muestra en Apocalipsis capítulo 12, cuando simplemente, y en Apocalipsis capítulo 5, cuando Satanás fue desalojado, dice, de los cielos. Yo veía a Satanás caer como un rayo. Y en Juan capítulo 12, versículo 31 lo afirma, que el príncipe de las tinieblas ya fue juzgado. Entonces en Cristo tenemos una victoria impresionante. Tenemos derrota del pecado, derrota de la muerte, derrota de Satanás. O sea, en Cristo tenemos demasiados beneficios. La profecía es una gran bendición para cuando se toma de la forma correcta, cuando se toma simplemente para crecimiento espiritual, para afianzar mi fe, pero no para otras cosas totalmente diferentes. Así es, lastimosamente pues en estos tiempos vivimos tiempos peligrosos, como la misma Biblia lo dice, es una profecía, y como decía al principio, Pedro decía, tenemos la palabra profética más segura. Acá está la palabra profética más segura, ¿cierto? Hoy en día lastimosamente vemos a muchos que supuestamente reciben revelaciones de Dios, sueños, visiones, e incluso cosas que contradicen lo que está aquí. Y la invitación, ¿cierto?, es a tener mucho cuidado, porque en realidad esa profecía como la quieren mostrar hoy en día no es cierta, es un peligro. Abrir el canon otra vez, Sí, no, eso sería volver a abrir el canon y seguir y seguir. O escribir un libro propio. Exacto, eso es un peligro. Lastimosamente hoy hemos caído en algunas denominaciones con esto de profetizan que con quién se va a casar, que en qué año. No, eso es un error, lastimosamente. No queremos juzgar ni ser aquí de jueces, pero queremos dar un poquito de luz. Claro, Primera Corintios es muy claro, ¿cierto? Dice para qué sirve la profecía en el 14:3, ¿cierto? Exacto. Para exhortación, edificación y consolación. Esos 3 puntos. Y no es privada, simplemente es para el enriquecimiento del cuerpo de Cristo. Ese es el fin de la profecía. Claro. O sea, el fin en cuanto a la finalidad de la profecía. Y que la corregir. profecía que es esa predicción ya está sellada. Claro. Es decir, no hay predicciones nuevas en la actualidad, ya eso El canon se cerró como tal. El horóscopo y todo eso, pues tristemente algunos grupos cristianos lo hacen, pero no es así, no es así. Y como decía Mario, lastimosamente pues también el tiempo nos está acabando, se nos agotó, pero no quisiera irme sin antes decir algo, si me permiten. Claro. Me tomaría unos 2 minuticos para hablar acerca de que el fin de la profecía, como es el fin de todo el canon bíblico, es Cristo. Claro. Las correcto, historias, las figuras, incluso las profecías hacia Israel, las profecías del templo, todo eso tiene cumplimiento en Cristo. Y hay una profecía que quisiera leerla en Oseas capítulo 11, versículo 1. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2:15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cómo así? Sí, claramente vemos que Oseas está hablando de Israel, Efraín, ¿cierto? Está hablando de Judá, Israel, y lo llama como Efraín. ¿Cómo es posible que Mateo diga que se cumple esa escritura en Cristo? De Egipto llamé a mi hijo. ¿Cómo así? De Egipto llamé a Israel. Y es precisamente lo que estaba diciendo antes. Todas las profecías hechas a Israel, hechas hacia el templo de Israel, se cumplieron en Cristo. Porque Cristo incluso, es el templo escatológico. Así es, incluso eso... Inclusive vemos una parte que en la historia uno
muestra que realmente cuando Cristo apareció 450 años atrás ya se había escrito lo que nosotros llamamos como Antiguo Testamento. Eso es importante porque entonces, bueno, si decimos cómo apuntaron esas cosas, cómo Cristo, o sea, se dio la tarea, o sea, tendría que ser un hombre sobrenatural para haber cumplido todas esas profecías, tanto profecías como dice que nacerá un niño, inclusive dice que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros, o sea, Isaías está 350 años antes de Cristo, entonces para que él, 350 años, o sea, con tanto detalle, diga que se va a llamar Emmanuel, ¿cierto? Dios con nosotros. O sea, y varias profecías aún vemos, o sea, con anterioridad, esa profecía que no alcanzamos por el tiempo, de Isaías capítulo 53, que es llamado el protoevangelio o el evangelio de Isaías, ¿cierto? Sí. La gente piensa que los evangelios son los 4, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero yo veo un evangelio en el Antiguo Testamento del evangelio de Isaías y veo otros evangelios también ahí, que son demasiado importantes dentro de la misma profecía. Miren lo que dice este versículo en Gálatas, perdón el atrevimiento. Tranquilo. Gálatas capítulo 3 versículo 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, Cristo. Las promesas, las profecías, las figuras, todo apuntan a Cristo y eso es lo que quisimos probar en este día y esperamos que así haya sido. Exactamente, desde el comienzo, ¿cierto? Venimos hablando de que Cristo es el centro. O sea, estamos hablando de la Biblia, de este libro como tal, pero este libro sin Cristo no sería otro libro más. No tiene sentido. El tiempo se nos acaba, quisiéramos haber tenido mucho más tiempo, haber profundizado. Sabemos que son más de 300 profecías que se cumplen con una exactitud impresionante, pero bueno, tratamos ya el tema de cómo este es un libro único, ¿cierto? Cómo es un libro revelado por Dios, inspirado por Dios, y cómo proféticamente se cumple. Esto nos da veracidad de lo que está aquí es verdad. Y de pronto, para terminar, quisiera agregar algo. Alguno podrá decir, no, pero ¿cómo sabemos, cierto? Que tal vez esto se escribió cuando ya se había cumplido. Pues ahí se puede mostrar, ¿cierto? Se puede mostrar que, por decir, tenemos manuscritos. Tampoco, claro, por ejemplo, tenemos la Septuaginta, que data incluso de 70 años antes de Cristo, que es una traducción griega de la Tanaj, del libro hebreo, del canon hebreo, y data de más o menos 70 años antes de Cristo y hasta más. Y ya estaban estas profecías ahí escritas, eso se puede corroborar y ver en bibliotecas que no vamos a mencionar por tiempo. Entonces vemos que ya estaba aquí, de hecho Jesús menciona la Septuaginta. Es un libro histórico que usted lo puede corroborar, buscar por internet y darse cuenta que ya estaba escrito. O sea que es imposible que simplemente se haya escrito después del cumplimiento, no. Fueron profecías que se dieron con anticipación y se cumplieron en Cristo, y ya vimos que su nacimiento, su muerte, incluso la muerte de muchos niños por Herodes fue profetizada, Juan el Bautista como abriéndole el camino, su nacimiento virginal, y podríamos continuar y continuar, se cumplieron de una manera totalmente fidedigna. Estimados amigos, muchas gracias a los que nos han acompañado en esta serie de 3 programas. Ya para los próximos programas estaremos abordando otra serie de temas. También estaremos abriendo un espacio para que nos pregunten, ¿cierto? ¿Qué tema quiere que toquemos? Vamos a hablar de pronto de las traducciones de los originales griegos para dar un poco de profundidad y de un análisis un poco más coherente, porque la idea de nosotros no es dogmatizar ni adoctrinar a nadie, sino simplemente tratar de ser honestos, ¿cierto? Con el mensaje y tratar de darle el mensaje tal y como está escrito. Vamos a tratar muchos temas. La idea es continuar con el programa y seguir adelante con este proyecto que sabemos que es la voluntad de Dios. Esperemos que sigan atentos las próximas semanas y ya veremos los próximos temas a tocar. Muchas gracias por su audiencia, por su interés, a las personas que han estado ahí, y será hasta una próxima oportunidad. Me despido, Mario Castro, su servidor, y mis compañeros. Chao, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por su atención. Fue un programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Este programa puede ser visto por toda la familia. Ingrumá TV, Severio Sucio.